recorrer sus calles era todo un espectáculo. Difícil no maravillarse en cada rincón de esta ciudad, patrimonio de la humanidad. Rango que comparte con gigantes turísticos como Venecia, Budapest y Estambul. Ciudades luminosas, mágicas. Tristemente, hoy no es posible decir lo mismo de nuestro querido Valparaíso. Quienes habitan acá en el barrio Puerto tildan como responsable principalmente al abandono, ¿no? Al abandono de estos edificios patrimoniales. Pareciera que todos estos edificios terminan siendo ruinas. Si tú te fijas, todo lo que es interior desapareció. La pérdida del patrimonio es irreparable. Han sido años de un abandono evidente. Triste resulta caminar por sus calles, aún más escuchar a sus habitantes. Me da pena ver cómo está todo cerrado, destruido. Y aquí está todo esto botado, mija. Incendios, derrumbes, inundaciones, varias son las amenazas que hoy enfrenta a Valparaíso. La gran pregunta es qué se está haciendo para recuperar la ciudad. Uno ve aquí, en las alturas, y es como una ciudad en guerra. Buscamos respuestas, recorrimos junto a expertos los puntos más vulnerables. Hoy el icónico barrio Puerto está en grave peligro. Hoy día, ¿en qué falta presupuesto para poder trabajar en una preservación? En todo. $22 años han transcurrido desde que Valparaíso fue declarada Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO y pese a ello la ciudad sigue enfrentando un deterioro constante. Hoy son decenas de edificios que están abandonados, inhabitables en algunos, incluso solo queda su fachada. Desde esta calle, de donde está el Mercado Puerto, hacia atrás es parte de la zona Patrimonio Mundial, ¿cierto? Que tiene esa declaratoria de la UNESCO. Es el área patrimonial de Valparaíso, cerca de 45 hectáreas, incluida su zona de amortiguación. En estas calles hay diversos edificios, monumentos históricos e inmuebles protegidos. La mayoría construcciones antiguas, hoy visiblemente deterioradas. Valparaíso es un incendio estructural en este sector patrimonial histórico en pleno centro. Tildan como responsable principalmente al abandono, ¿no? Al abandono de estos edificios patrimoniales. Últimamente está siendo ocupado por gente ocupa. No estaba en uso, no tenía un programa, por lo tanto luego fue usado por personas en situación de calle, ¿cierto? Y es ahí donde empieza un poco su deterioro. Lo ocurrido en el Exteatro Pacífico a principios de junio es el fiel reflejo de lo que hoy vive Valparaíso. Se hacen fogatas adentro, se raya, ¿cierto? No hay baños habilitados. No hay... Vamos a mirar un poco, mira, aquí hay una puerta que está ahí abierta. Claro, acá se puede ver cómo quedó el edificio. Cada vez son más los edificios en estas condiciones. La principal amenaza son los incendios en el barrio patrimonial que ocurren, entre otras cosas, por el abandono de estas infraestructuras. Es lo que ocurrió con el Exteatro Pacífico, inaugurado en 1945. Tuvo décadas de esplendor como cine y sala de artes escénicas hasta que llegó su declive. Realidades que han ido generando poco a poco un daño profundo en el corazón del puerto. La zona declarada Patrimonio Mundial viven aproximadamente menos de 200 familias, o sea, personas, perdón, ni siquiera familias, personas. Y cada vez que vemos una catástrofe como el incendio que acaba de suceder, las personas que están habitando acá, quienes eran sus habitantes originales, han migrado a otros lugares. Hoy el municipio de Valparaíso busca alternativas en medio del deterioro. En el caso del Exteatro Pacífico ya están en conversaciones con su dueño. El Exteatro Pacífico es el claro ejemplo del riesgo, es un recinto privado. El dueño ha intentado cerrarlo, lo cerró varias veces y siempre se ha
vandalizados. Estamos en proceso de conversación para buscar la forma de comprar el teatro con fondos del nivel central, conversando con la Subdere para hacer ese proceso y habilitarlo. Señora María, trabajan acá hace muchos años, ¿no? Los 50 años y ella tenía 9 y tiene 82. María y Flor son hermanas, comerciantes del barrio Puerto. Hoy viven en carne propia los estragos de las emergencias. Hace poco, frente a su puesto de trabajo, a pasos de la iglesia La Matriz, un incendio arrasó con estos inmuebles. Nos tiene devastado, mija, estoy con depresión porque la verdad que no se gana nada. Vivimos está agotado, se perdió la gente por tantas cosas porque el puerto está prácticamente abandonado. Y con los incendios, no llega, la gente viene a mirar el incendio, no viene a comprar pescado. Ahora, por ejemplo, puede estar toda una mañana y no vender. No venden nada. La vulnerabilidad de las construcciones, las capacidades institucionales, la falta de sistemas de prevención son algunas causas de los incendios. Definiciones que obtuvo en 2022 la académica Marcela Hurtado de la Universidad Federico Santa María. El estado actual es bastante crítico en muchos aspectos. Al evaluar los riesgos en el sitio patrimonial, constató que el 65% de los inmuebles, 238 para ser exactos, presentan un índice de riesgo alto. Faltan recursos, faltan programas especiales, planes especiales, diseñados especialmente, falta un apoyo a nivel, repito, central. Esto ya excede la región. ¿Falta una voluntad también del Estado? Sí. Las críticas apuntan al Estado. Han sido años de abandono. Recién en mayo pasado, por ejemplo, se presentó con ayuda de la UNESCO un plan de gestión del riesgo de incendios para la zona patrimonial, basado en los datos recopilados por esta académica. Pero la tarea es dantesca. Valparaíso luce así. Gris, apagado y con un despoblamiento que no para. ¿Qué te pasa a ti cuando ves en la ciudad con estos edificios abandonados? Nada, nosotros los pone triste porque el Valparaíso hace como 10 años no era así, po. Había mucho comercio, ahora hay muchos locales que están abandonados, que los inversionistas ya no vienen. Entonces ese es el gran problema que tenemos. El decaimiento de la actividad turística, sobre todo a partir de este año, ¿cierto?, baja entre un 25 y un 40% de baja en la ocupación. En los últimos 8 años no hubo realmente avances en lo que tiene que ver con la recuperación de la ciudad. Nos movemos ahora a la calle Serrano. Aquí el ejemplo es el Palacio Subercasó. Poco y nada queda de este edificio. Ni siquiera tiene cierres definitivos. Un edificio antiguo, típico de Valparaíso, construido ahí segunda mitad del siglo XIX más o menos. A pesar de que se hacen esfuerzos muchas veces por cerrarlo, por restringir el acceso, pero finalmente en la misma comunidad que de una u otra manera empieza a romper los accesos, empieza a usar los interiores. Y claro, hay un abandono evidente de ese tipo de estructura en Valparaíso. El edificio sufrió graves daños en 2007 tras la explosión e incendio de una casona ubicada justo al frente. 4 personas murieron. El inmueble nunca pudo recuperarse. Hoy está en manos del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Si tú te fijas, todo lo que es interior desapareció. O sea, en el fondo quedan algunos elementos interiores. Generalmente estos edificios por dentro tenían mucha madera. Acá lo que vemos ahora, esto está convertido en un basural, lamentablemente. Claro, lo que te planteaba yo, la comunidad lo abre, ¿cierto? Empiezan a botar basura, se empieza a mezclar el tipo de uso, lo usan hasta de baño, lamentablemente. Bueno, ahí se ve que hay gente que duerme acá también. No se ve un esfuerzo importante, porque esfuerzos siempre hay, pero un esfuerzo importante para mantener esta estructura. Hola. Hola, ¿te hago una consulta? No. En plena entrevista con este experto, un habitante del palacio apareció. No quiso conversar con nosotros. No es la única viviendo aquí. Otras personas también circulan consumiendo drogas y alcohol. No existen fiscalizaciones. El sitio patrimonial enfrenta serios problemas de seguridad.
Es lamentable porque tú vas viendo que con el tiempo no solamente se pierde un edificio, no solamente un muro, sino que también es historia, es patrimonio de la ciudad, es cosa que la ciudad muestra al mundo. De este edificio solo queda su fachada. Aquí al menos se tuvo la precaución de reforzarla para evitar derrumbes. Otro gran problema en el puerto que se suma a los incendios. Esto ocurrió hace unos días frente a la reconocida Plaza Echaurren. Hacía mucho tiempo que empezaban a caer pedacitos. Y entonces yo llamé al dueño, a la dueña, en este caso a los que los cobra el arriendo, y le dije que el muro se estaba cayendo de a pedacitos así, y estaba peligroso, además que estaba chueco. ¿Ya? No hizo nada. Y aquí es donde está uno de los grandes temas de discusión. El 87% de los inmuebles abandonados y sitios seriazos en el área histórica son de propiedad privada. ¿Cómo entonces el Estado se hace cargo? Lo cansamos de llamarla porque antes que pasara esto, ella siempre contesta. Pero desde que pasó esto, ella se hizo humo. Por eso también las juntas de vecinos elevan este tema del estado de declarar estado de calamidad el sector puerto. También la posibilidad de expropiación o compra por parte del Estado de los edificios, de estos inmuebles abandonados para volver a darle una utilidad. Aquí la mayoría de los edificios están rayados. Claro. El turista llega y se encuentra con esto. Claro, esto espanta turista en el fondo, con mucho grafiti, mucha cosa, mucho vandalismo. Infinidad de problemas en una ciudad que debiese estar resguardada. Valparaíso está lejos de la recuperación. A los edificios abandonados se suman también ascensores que han quedado en el olvido, como el Villaseca. Eso pese a haber sido declarado monumento histórico. Y vemos una lentitud en la llegada de recursos y en la voluntad justamente de llegar los recursos. Entonces son responsabilidad del Estado. Esto es el sitio patrimonio de la humanidad, por lo tanto no es una responsabilidad solamente de Valparaíso, sino que del Estado de Chile. Hay varios de los ascensores que están abandonados hace muchísimos años y que se han perdido estructuralmente, y hay otros que están esperando hace muchos años ser parte de alguna licitación que pueda recuperarlo. ¿Pago por 3? Gracias. Como hemos visto, los estragos del abandono están a la vista en pleno centro del barrio Puerto, pero la situación es aún más compleja al salir del casco histórico de Valparaíso. Subiendo, no sé, por calle San Francisco, es casi una calle completa con casas que están prácticamente colgando o en ruina. Y es como una ciudad en guerra. No ha sido fácil para los vecinos del Cerro Santo Domingo mantener sus casas, dice Pamela. La condición de Valparaíso como patrimonio mundial implica una serie de trabas para hacer arreglos y modificaciones en los inmuebles. Por ejemplo, uno en sí no puede hacer como grandes cambios estructurales. Yo, por ejemplo, en mi casa es como patrimonio. De primera no podía cambiarle las ventanas, al final se las terminé cambiando igual por necesidad. Ahora siguen los problemas, siguen las trabas, los proyectos como que son muy a largo plazo. No sabría decirte cuántos años, pero sé que es de 1800. Vivió mi abuela, vivieron mis papás. Pamela nos cuenta que debió hacer arreglos por su cuenta luego que en 2009 fracasara un proyecto de la UNESCO que permitiría a parte de los vecinos arreglar sus viviendas. Tenía todo, tenía el permiso de obra, permiso de edificación, todo acá. Y después llega la carta que dice no al lugar al proyecto por falta de fondos. Si somos patrimonio de la humanidad, si somos una cara visible, tenemos que tener por lo menos un apoyo en el sentido de restauración. Hoy día, ¿en qué falta presupuesto para poder trabajar en una preservación? En todo. Hoy el sitio patrimonial de Valparaíso es administrado por una corporación público-privada que coordina con diversas entidades para revertir la actual situación de Valparaíso. Pero esta institución fue creada en 2022 y comenzó su trabajo recién en marzo de 2023, es decir, 20 años después del nombramiento de la UNESCO.
estamos muy conscientes de que hay una trayectoria de muchos errores y aprendizajes también de estos 20 años. Frente a quién le recae la responsabilidad del sitio Patrimonio Mundial, es una promesa de Estado. Tuvimos 20 años de pocos avances y con la creación de la corporación público-privada esperamos tener una proyección de 20 años realmente de prosperidad. Nosotros ya estamos entregando cerca de 1.500 millones para el programa de sitios de patrimonio mundial. Una promesa de Estado hasta ahora incumplida. Recién ahora la zona patrimonial se apronta a tener un plan de gestión con recursos estatales. La iniciativa ya está en sus últimos trámites y será votada en el Consejo Municipal de Valparaíso en los próximos días. Lo que podemos decir hoy día, que es la tarea que nos toca, es que el Estado está presente, que tenemos una labor de coordinación, que hemos hecho crecer también el presupuesto que va a un lugar tan importante para Chile como el sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, que sabemos que queda mucho, que es un desafío difícil. Se busca reactivar espacios públicos y priorizar una veintena de inmuebles abandonados como el Palacio Subercasó. Yo no soy partidaria de decir que está abandonado el sitio patrimonio, o sea, nos estamos ocupando en distintas escalas, pero sí soy muy empática con la sensación que existe hoy día, porque claramente hoy día todavía no se ven resultados de la gestión que se está realizando. Que no es que le podamos ir a pedir solamente a una parte del Estado, sino que acá tenemos al Consejo de Monumentos Nacionales, a la Subsecretaría del Patrimonio, la Subdere, el gobierno regional también, pero acá no es solamente un problema de plata. Yo quiero ser súper enfática en eso. Aquí hay proyectos que ya se han comprometido el financiamiento, pero si ese financiamiento se va a materializar en 10, 15 años, lamentablemente vamos a llegar tarde y estamos llegando tarde. Y es que se trata de proyectos a largo plazo, advierte la alcaldesa de Valparaíso. Eso sumado a la dificultad de intervenir debido a que la mayoría de los inmuebles abandonados son de propiedad privada. Es bien complejo porque si es privado, la municipalidad no puede entrar ni siquiera a acercar, salvo que nosotros iniciemos un proceso de declaratoria de abandono. Y que eso es lo que ya hemos decidido, que vamos a constituir esa mesa. El llamado es a que necesitamos trabajar en equipo. La MUNI no puede sola, el Estado responde y es responsable hasta la UNESCO. La corporación lo que sí ha hecho es levantar esta alerta y solicitar que el Estado pueda decretar alguna excepcionalidad frente al barrio Puerto que nos permita ir al rescate de esto sin tener que pasar por lo que hoy día mandata la ley, que es pasar por los propietarios. Pero esta es solo una alerta, no hay luces de que ello pueda materializarse, al menos en los próximos meses. Mi nombre es Juan Barrientos, llegué hace 55 años aquí a Valparaíso y me da pena ver cómo está Valparaíso ahora, sobre todo el barrio Puerto, que era la bohemia, ahora todo muerto. El deterioro de Valparaíso motivó una denuncia ante la UNESCO que tiene el respaldo del Colegio de Abogados de la ciudad. El mismo organismo ya había advertido del tema en 2022. Una alternativa podría ser la Ley de Patrimonio Cultural para enfrentar esta realidad. Lamentablemente lleva años estancada en el Congreso. Más de lo que se está haciendo, claro, es que el Estado pusiese una glosa presupuestaria especial y no tener que estar forzando fuentes de financiamiento, y eso también tiene que ver con la Ley de Patrimonio. Debiese haber una celeridad con respecto a la Ley de Patrimonio. Esta consuma urgencia desde el Ejecutivo, por lo tanto, la intención es que podamos tramitarla con la mayor rapidez posible. Este proyecto de ley tiene, por ejemplo, incentivos tributarios territoriales para quienes son propietarios dentro de polígonos patrimoniales. Hacemos el llamado muy claro a que necesitamos no solo financiamiento, sino que el Estado entienda que esto es una prioridad y que la inversión llegue y llegue pronto, y que el privado también se ponga la capa. No podemos demorarnos 10 años, no, porque mientras nos demoramos 10 años o más de 10 años, los edificios se nos queman. ¿Cuánto más podrá resistir Valparaíso? La situación es crítica, se necesitan medidas urgentes para levantar esta ciudad patrimonio de la humanidad. Hoy solo unos pocos edificios han sido restaurados de manera pública o privada. De no seguir esa línea, el daño podría ser irreversible.